Permutaciones y combinaciones. Permutaciones y combinaciones. Para que podamos comprender lo que son las permutaciones y combinaciones, vamos a hacer el análisis de algunos ejemplos. Sin embargo, la idea de permutación, así como lo maneja la definición, es que si permutar es un cambio de posición, los elementos de un conjunto, entonces, para permutar se requieren conjuntos ordenados. Es la estructuración de un conjunto ordenado de los eventos obtenidos en un experimento. Conjuntos desordenados, entonces, por ejemplo, si tengo A igual a 1, 2, 3 y B igual a 2, 1, 3, en los conjuntos desordenados A es igual a B. Pero si nosotros estamos hablando de conjuntos ordenados, entonces A es diferente de B. ¿Por qué? Porque la posición de los elementos en A es diferente a la posición de los elementos en B, aun cuando sean los mismos elementos. Con respecto a la permutación, podemos decir que es la manera en la que se pueden ordenar los elementos o los eventos de un experimento. Si estamos hablando del principio fundamental del conteo, debemos de saber cuántas maneras podemos llegar, por ejemplo, del punto A al punto B. Si tenemos tres aerolíneas que nos pueden llevar de A a B, 2 ferrocarriles, 2 trenes que nos pueden llevar de A a B, 5 camiones que nos pueden llevar de A a B, podemos ver que tenemos varias formas de trasladarnos de A a B. Con respecto a lo que es el principio de adición, podemos decir que si tenemos 3 aerolíneas, 2 ferrocarriles y 5 camiones, entonces tenemos 3, 2 y 5 son 10. La suma de 3 más 2 más 5 son 10. Y a esto se le llama como principio de adición, porque puedo sumar cada uno de los eventos que pueden presentarse. Entonces en total tengo 10 formas o 10 eventos que pueden presentarse para trasladarse de A a B. Sin embargo, solo ocurre uno de estos, o sea, o me voy en aerolínea, en una de ellas, no en las 3. No puedo mandar un pedazo de mí en una línea y otro en otro, no. O sea, voy todo junto aquí de A a B y entonces es una sola línea la que puedo utilizar. O puedo utilizar 2 trenes o puedo utilizar 5 camiones. Bien. Con respecto al número de maneras de llegar de A a B, entonces las aerolíneas tenemos 3, el ferrocarril 2, el camión 5, entonces si sumamos esas 3 formas serían 3 más 2 más 5, me da 10. Pero resulta que solo una puedo utilizar realmente, no 2 al mismo tiempo ni más. Por lo que no se puede ir al mismo tiempo en avión o en camión o en tren. Siempre tendrá que irse en un solo tipo de transporte, ¿sí? Sí, o en tren. Muy bien. Bueno, ahora, el principio de multiplicación sucede cuando tenemos secuencias sucesivas. Por ejemplo, si yo voy a trasladarme de A a B y además me tengo que trasladar de B a C, entonces tengo que trasladarme de A a B y de B a C. Vamos a suponer que tengo 3 formas de ir de A a B y tengo 2 formas de ir de B a C. Entonces, esto nos lleva a que tengo de A a B 3 y de B a C 2. De tal manera que las formas totales de ir de A a B y de B a C son 3 por 2. 3 para ir de A a B y 2 para ir de B a C, y por tanto tengo 6 posibilidades de traslado de A a C, considerando que tengo que parar en B. Esto origina eventos compuestos en secuencia. Por ejemplo, el principio fundamental del conteo se basa en 2 principios. Uno, el primero que vimos, que es el principio de adición, y otro, el segundo que vimos, que es el principio de multiplicación. El primero, que es el principio de adición, obviamente
nos permite sumar todas las posibilidades que hay de traslado de un lugar a otro o de un evento, de alguna situación que estemos estudiando. Mientras que el principio de multiplicación se sucede cuando tenemos secuencias de eventos, uno tras otro, tras otro, tras otro, y entonces se multiplican cada uno de esas posibilidades. El principio de multiplicación se conoce como principio fundamental del análisis combinatorio. Esto es, si deseas tomar n elementos, puedes tomarlos en orden o sin importar el orden. Si combinas elementos y si importa el orden, entonces se presentan las permutaciones. Mientras que si no importa el orden, entonces se presentan combinaciones. Esto quiere decir que las permutaciones generan ordenamientos de k elementos ordenados. Son ordenamientos. Mientras que las combinaciones generan agrupaciones de k elementos no ordenados. Voy a aclarar que tanto permutaciones como combinaciones son agrupaciones, solo que las permutaciones son agrupaciones ordenadas y se les llaman ordenamientos, mientras que las combinaciones son agrupaciones no ordenadas y simplemente son combinaciones o agrupaciones. Las fórmulas que podemos utilizar para calcular tanto permutaciones como combinaciones las vamos a analizar enseguida. Me dice, las permutaciones Pn en k, ¿sí? O sea que voy a tener n elementos y los voy a agarrar de k en k, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener 5 elementos y quiero ordenarlos de 3 en 3. Bueno, pues entonces esto va a ser n factorial, ¿sí? N factorial sobre n menos k factorial. Ahorita vamos a analizar y a platicar un poquito de lo que es ese factorial. Es algo muy sencillo que ahorita lo vamos a analizar. Ya lo hemos visto en videos anteriores, pero lo vamos a analizar en este. Pn en k podemos interpretarlo como permutaciones de n elementos tomados en ordenamientos de k elementos. Estas son agrupaciones ordenadas, también conocidas como ordenamientos. Vamos ahora a ver lo que son las combinaciones. Las combinaciones me dice combinación de n en k es n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Si vemos, nada más lo que cambia es que aquí en el denominador, aquí es n menos k y sin embargo acá es n menos k por k factorial, ya que vamos a tener mucho más combinaciones que permutaciones. Las permutaciones tienen que respetar el orden definido, mientras que las combinaciones pueden ser sin respetar ningún orden. Las combinaciones de n en k las podemos interpretar como combinaciones de n elementos tomados en k elementos. Estas son agrupaciones sin importar el orden. El primer caso que vamos a estudiar es la permutación lineal. La permutación lineal es la permutación más simple. En una competencia, por ejemplo, el ejemplo que vamos a analizar, para la redundancia, participan 7 personas. Si solo se van a premiar los 3 primeros lugares, no hay empates, entonces, ¿de cuántas maneras distintas podría ocurrir dicha premiación? Yo tengo 7 corredores, 7 participantes, pero solo voy a premiar el primero, el segundo y el tercero. Entonces tengo que ver de cuántas posibles formas puedo combinar esos 7 participantes, cómo pueden llegar en sus combinaciones para que alguno de ellos sea primero, segundo o tercer lugar y sean los que salgan premiados. Para eso ocupo la fórmula precisamente de los elementos que tenemos de Pn en k, donde n factorial sobre n menos k factorial. La premiación depende del orden en que lleguen las personas. Esto es P de 7 en 3, donde 7 es n y 3 es k. Entonces tenemos 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial es igual a 7 factorial sobre 4 factorial, y esto es igual a 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. Ahorita lo vemos en el pizarrón y bueno, cambiamos la pantalla para continuar en el pizarrón. Bien, vamos a utilizar ahora esta pantalla. Pero voy a cambiar a un DroidCam
¿sí? Aquí. Entonces ahí tenemos un pizarrón. Vamos a trabajar y espero que lo puedan ver y que me escuchen bien porque está un poquito más retirado. Ok, bueno, si nosotros vamos a trabajar combinaciones, ¿sí? Permutaciones en el primer ejercicio. Resulta que ese primer ejercicio, espero no estorbarles mucho aquí, sí, creo que sí. Bueno, entonces, el ejercicio que vamos a trabajar decía que teníamos 7 participantes. Déjenme verificar que si se vea, ok, 7 participantes. De esos 7 participantes, resulta que necesito saber cuáles son los 3 primeros lugares, o sea, que tienen que llegar en orden, primero, segundo y tercero. Pero los 7 participantes tienen las mismas posibilidades de llegar. ¿Cómo sé cuántas posibilidades hay? Bueno, las posibilidades que hay es la permutación que hay de 7 elementos que son los participantes en 3 que voy a estar tomando porque son 3 los que van a ser premiados. El primero, el segundo y el tercer lugar. Esto me lleva a que voy a tener, ¿sí? Si nosotros recordamos la formulita de P de n en k, voy a ponerla aquí, va a ser igual a n factorial, ¿sí? Sobre n menos k factorial. Esto es, vamos a poner el 7 aquí, porque este es n, 7 factorial, sobre n, que es 7, menos k, que es 3, y todo esto factorial. Les encargo por favor esos micrófonos en silencio. Recuerden que estamos grabando. Muy bien, gracias. Entonces tenemos P de n en k, n factorial sobre n menos k factorial, y lo reemplazamos por los datos del ejercicio. Acuérdense que estos 3 son los que se van a premiar, y por tanto esto es k, mientras que 7 es igual a n. Entonces ya tenemos n y ya tenemos k. Si lo sustituimos aquí, recordemos que cualquier número, por ejemplo, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, y esto es el factorial del número 3. En este caso, 3 por 2, 6 por 1, 6, y ese es el resultado. Bueno, ahorita vamos a ver acá cómo vamos a llegar. Sabemos que si lo escribimos, esto me queda P de 7 en 3, va a ser igual a 7 factorial, que es 7 por 6 por 5 por 4. Obviamente es para hasta llegar a 1, pero la verdad es que voy a quedarme en 4 y le voy a poner 4 factorial, porque aquí sigue 4 por 3 por 2 por 1, etc. Y aquí lo voy a poner sobre 7 menos 3, pues 7 menos 3 es 4 factorial. Entonces es 4 factorial. Si nos damos cuenta, tenemos 4 factorial arriba, 4 factorial abajo, lo podemos quitar, y me voy a quedar únicamente con 7 por 6 por 5, y esto va a ser igual a la multiplicación correspondiente de 7 por 6 por 5. Déjenme hacerlo rápidamente. Tengo una calculadora. 7 por 6 por 5, y esto me da igual a 210. Entonces el resultado, las posibles combinaciones que puedo obtener con este tipo, con estos 7 participantes y los 3 primeros lugares, primero, segundo y tercer lugar, van a ser 210 posibles, permutaciones. O sea, puedo obtener de 7 formas distintas. Para que más o menos tengamos una idea, vamos a suponer que que aquí voy a tener los ganadores. Ganadores, ¿sí? El primer grupo, probablemente el primer grupo ponga el participante 1, el 2 y el 3 en ese orden, pero luego a lo mejor tengo que poner el 2, 1 y 3 en este otro orden,
Ese es otro grupo, esto sería un grupo ganador 2, porque ya el 2 es el primer lugar, el 1 el segundo, el 3 el tercero, etc. Entonces dense cuenta que son combinaciones distintas con un orden específico. Entonces estas se llaman, son permutaciones en realidad, ¿sí? Porque son ordenamientos, estos son ordenamientos. Y entonces imagínense todas las posibles combinaciones de los 7 participantes, me dice que en total son 210. Bueno, si nosotros quisiéramos sacar, por ejemplo, cuáles son las posibles combinaciones de 7 en 7. Imaginen ustedes que en lugar de hacer de 7 en 3 como aquí, nosotros quisiéramos analizar cuántas permutaciones se pueden dar tomando de 7 en 7. O sea, que n sea igual a 7 y k también igual a 7. O sea, imaginen que eso es lo que quisiéramos buscar. Bueno, ¿qué es lo que nos va a dar esta operación? Me va a dar 7 factorial sobre, ¿sí? Aquí me va a dar 7 menos 7 factorial. Y obviamente esto me va a dar 7 factorial sobre 0 factorial. Ojo, el 0 factorial, hay que tener cuidado con esto porque muchos lo confunden y piensan que es un 0. No, 0 factorial, ¿sí? Es igual a 1. Entonces esto quiere decir que va a ser 7 factorial sobre 1. Y esto pues va a ser 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. O sea, todo esto, ¿sí? Es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Por qué ya no le quité nada? Pues porque es 1, entonces esto es dividido entre 1, ¿no? El resultado de todo esto va a ser 5040. Entonces, esta sería la estructura de esa combinación de 7 en 7. ¿Ok? Muy bien. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos a borrar este. Y entonces, el segundo ejemplo me dice lo siguiente. Este segundo ejemplo me dice 5 amigos. 5 amigos. 5 amigos llegan al estadio y encuentran una fila de 5 asientos, ¿sí? O sea, llegan 5 amigos al estadio y encuentran 5 asientos, ¿sí? Estos asientos están vacíos y están numerados en forma consecutiva. Estos son asientos numerados. Eso quiere decir que van a tener un orden. ¿Sí? Me dice, bueno, ok. ¿De cuántas formas? La pregunta que me van a hacer aquí es, oye, ¿de cuántas formas? ¿De cuántas formas, sí, podemos, sí, sentar, o se podrían sentar los 5 amigos en los asientos? Esa es la pregunta. O sea, en realidad es, oye, ¿cuántas formas pueden utilizar los amigos en los 5 asientos numerados? Obviamente tenemos que identificar que el número de amigos es n igual a 5. Y resulta que el número de asientos es k y también son 5. Por tanto, vamos a tener la permutación de 5 elementos, o sea, 5 amigos, en 5 asientos. Y esto va a ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 5 factorial. Esto es, ya vimos que es 5 factorial sobre 0 factorial. Y esto es igual a 5 factorial. Ahora, ¿cuánto es 5 factorial? Es igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si lo hacemos es 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Entonces el resultado es 120. ¿Ok? Ese es el número de combinaciones posibles
con respecto a este nuevo ejercicio. Ahora, estas son las permutaciones simples, ¿sí? Vamos ahora a analizar otro tipo de permutación que se llama permutación circular. Voy a borrar este ejercicio para que no nos confundamos y nos vamos con la permutación circular. La permutación circular se denomina permutación circular cuando los elementos se ordenan formando una línea cerrada, o bien cuando se ordenan alrededor de un objeto. Ejemplo, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ubicar 6 personas alrededor de una mesa circular? Esto quiere decir que tengo una forma de distribución circular, una mesa. Y voy a poner 5 personas, ¿sí? Voy a poner un lugar aquí, otro lugar aquí, otro lugar aquí, otro lugar aquí. Digo, 6 personas me parece que eran, ¿verdad? Ahorita las vemos. Son 2, 4, 5 y por acá ponemos el otro. Entonces me dice, esos son los lugares que tienes. Muy bien. Y me dice entonces, dice, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ubicar 6 personas? Tenemos n igual a 6 personas. Y tenemos una mesa, ¿sí? Me dice que podemos ubicar 6 personas alrededor de una mesa circular. Entonces la mesa también tiene 6 lugares. Entonces tenemos K igual a 6 lugares. Pero queremos saber cuántas posibilidades, cuántas posibles combinaciones se pueden dar. Bien, la permutación con elementos bueno, en este caso, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, esto se llama permutación circular, y la permutación circular de n elementos, o sea, de n, va a ser igual a n menos 1 factorial. Esto me lleva a que si yo tengo la permutación circular de n elementos, en este caso de 6, esto va a ser igual a 6 menos 1 factorial. Esto es igual a 5 factorial, y ya calculamos en el ejercicio anterior que 5 factorial son 120. Entonces ahí tenemos el resultado. ¿Cuántas posibles combinaciones tengo para acomodarlos de manera distinta alrededor de la mesa? 120 posibilidades distintas. Vamos ahora a generar permutaciones. Otro tipo de permutación son las permutaciones con elementos repetidos. Bien, las permutaciones con elementos repetidos, que es otro tipo de combinación o de organización, más bien, de ordenamiento, tenemos que entender lo siguiente. Si nosotros tenemos P, las permutaciones de n elementos, K1, por ejemplo, K2, etcétera, esto va a ser igual a n factorial sobre K1 factorial por K2 factorial, y así sucesivamente la forma de elementos o los elementos que tengamos, en donde n obviamente es el total de elementos. K1 va a ser igual
a lo que es el número de repeticiones del elemento 1. K2 va a ser el número de repeticiones del elemento 2 y así sucesivamente. Ejemplo: ¿cuántas palabras de 6 letras ¿Cuántas palabras de 6 letras se pueden formar con las letras de la palabra Google? Vamos a poner puras mayúsculas, no. Vamos a poner puras mayúsculas. Ok. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la palabra. ¿Cuáles son las letras que se repiten? Bueno, para empezar, ¿cuántas letras tiene? N va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 letras. Hasta ahí creo que no hay problema. Ahora, ¿cuántas letras se repiten? Bueno, tenemos un K1, que va a ser la letra G, y que se repite 2 veces. Luego tenemos un K2, que va a ser la letra O, y que se repite también 2 veces. Las demás letras no se repiten, entonces solo tenemos esa parte. Si nosotros hacemos el análisis, me dice entonces que va a ser que la permutación de N, que es 6, en K1, que es 2, K2, que es 2, K1 y K2, y esto va a ser igual a N factorial, que es 6 factorial, sobre, aquí tenemos 2 factorial, que multiplica a 2 factorial, estas dos. Y esto va a ser igual entonces a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Este factorial se va con este y me queda solamente la parte de arriba y sobre 2 factorial. Esto es, bueno, aquí voy a hacerlo completo y después vemos las simplificaciones. 6 por 5 por 4 por 3 sobre 2 factorial. Pero 2 factorial es 2 por 1. Y 2 por 1 pues es 2. Entonces, si yo esto lo escribo de otro modo, basta con que uno de estos números lo divide entre 2 para que ya pueda eliminar el de abajo. Esto es, puedo poner aquí 3, porque divido 6 entre 2, me queda 3, por 5, por 4, por 3, sobre 1, porque ya eliminé el 2. Entonces queda listo, nada más así. Ahora, ¿cuánto va a ser entonces la combinación de P6, 2? Aquí voy a poner un por para que no se confunda. 2, y esto va a ser igual a 3 por 3, 9 por 5, o 5 por 4, 9, y 3 por 3, 9, 9 por 9, 81. Entonces el resultado va a ser, a ver, déjenme ver, 6 por 5, 30, y 3 por 3, 9. 30 por 2, 60, 3 por 6, 18.
A ver, aquí tengo un error, déjenme ver dónde está. Aquí son 5 por 4, es que este es 20, 3 por 20 son 60, 60 por 3 son 180. Ok, ahí estaba el error, ok, la multiplicación. Entonces estamos hablando de 180. Ahí tenemos el resultado. Muy bien. Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones cuando se repiten las letras? O más bien permutaciones, porque son permutaciones. Cuando se repiten las letras, entonces son 6 entre 2 por 2 y tenemos ese rollo. Vamos ahora al siguiente esquema, que son las combinaciones. Borro este. Recuerden que todo esto va a quedar grabado en el video para que lo puedan repasar. ¿Sí? Se está grabando el video. Muy bien. Ahora veamos. Permítanme, sí. Tenemos entonces combinaciones. Ok, decíamos que una combinación es una agrupación de eventos en donde no importa el orden. Por tanto, la combinación de n elementos en K, tomados de K en K, va a ser igual a n factorial sobre K factorial por n menos K factorial. Muy bien. Ahora, si tenemos el siguiente ejercicio como ejemplo, me dice, de 15 estudiantes se desea formar una comisión compuesta por 4. O sea, tengo n que va a ser igual a 15 y voy a formar una comisión de K estudiantes que quiero formarla con 4 de ellos. ¿De cuántas formas puedo hacer estos si no nos interesa el orden de ellos? Bueno, pues entonces tenemos una combinación de 15 en 4 y esto va a ser igual a 15 factorial sobre K, que es 4 factorial, sobre, por n menos K, n es 15 menos 4 y esto factorial. Si esto lo reescribo, me queda 15 por 14 por 13 por 12 por 11 factorial sobre 4 factorial por 15 menos 4, que es 11 factorial. 11 factorial se va con 11 factorial, entonces esto ya se redujo a esto. Si aquí hacemos las operaciones, resulta que yo puedo dividir aquí 4 factorial, este 4 lo puedo reescribir y poner aquí. 15 por 14, déjenme reescribirlo un poquito mejor, por 14, por 13, por 12. Eso es lo que nos queda porque los 11 ya se fueron. Sobre 4 por 3, por 2, por 1. Resulta que 4 por 3 es 12. Estos dos. Por tanto, 12 entre 12, pues quito este con este y ya nada más me quedan los otros, que serían 15 por 14 por 13 sobre 2 por 1, que es 2. Pero resulta que yo puedo dividir este entre 2. Entonces me queda esto igual a 15 por 7 por 13. Porque este se divide con este y me queda 7. 14 entre 2 es 7. Entonces ya es mucho más fácil hacer esa multiplicación. Y resulta que si nosotros hacemos esa multiplicación, nos queda 15 por 7 por 13. Y esto es igual a 1365 formas de hacer los equipos de 4. 1365 formas para armar los equipos de 4 estudiantes que van a hacer la comisión. Muy bien. Ahora, vamos a analizar
otra estructura. Estas son las combinaciones, algo muy sencillo. Nada más tenemos que analizar estos factoriales, pero vean que es muy fácil. N factorial sobre K factorial por N menos K factorial. Ahora voy a borrar esta parte y me voy a ir a lo que son las propiedades de las combinaciones. Muy bien, entonces propiedades de las combinaciones. Muy bien, las propiedades de las combinaciones, la primera, me dice, la combinación de n tomados de 1 elementos, ¿sí?, va a ser igual a n. Decimos cómo. A ver, vamos a ver si es cierto. Sabemos que la combinación general, voy a poner aquí la ecuación general, de n en k es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Esto ya lo sabemos. De hecho, ya lo usamos. Entonces, simplemente, en este caso, n, ¿sí?, es n y k es 1. Entonces, n ya sabemos que es n, pero esto va a ser n. Y k va a ser igual a 1. Por tanto, la combinación va a ser n en 1. Ok, si utilizamos la ecuación general, este es factorial, entonces va a ser n factorial sobre 1 factorial, que tenemos aquí, por n menos k, pero n menos 1 factorial. Esto es n menos 1 factorial. Bueno, si nosotros hacemos el análisis de esto que está aquí, sabemos, por ejemplo, que 1 factorial es 1. 1 factorial es igual a 1. Muy bien, pero entonces, ¿cuánto es c de n en 1 sabiendo esto? Bueno, esto va a ser igual a n por n menos 1 factorial sobre, como ya quitamos este 1, porque este es un 1, entonces me queda n menos 1 factorial. Este se va con este y me queda igual a n. Efectivamente me dijeron que n tomado en 1 es igual a n. Ahí está el resultado. Vamos, la 2. Y la 2 me dice, la combinación de n tomados de n va a ser igual a n factorial sobre n factorial que multiplica a n menos n factorial. ¿Ok? ¿Pero qué es esto? Bueno, pues esto es muy fácil porque tenemos aquí a n factorial sobre n factorial, ¿sí?, por n menos n es 0 factorial. Ya sabemos que 0 factorial es 1 y entonces me queda n factorial sobre n factorial y esto es igual a 1. Y efectivamente, la combinación de n en n es igual a 1. Muy bien, vamos con la tercera. Y la tercera me dice que se conoce como complementaria. Complementaria. Y tenemos entonces lo siguiente. Si k más n menos k es igual a n, si k más n menos k es igual a n, ¿sí?, vamos entonces a hacer un ejercicio para ver cómo quedaría la combinación. Si sabemos que la combinación de n en k es igual, y vamos a poner aquí a la combinación de n en n menos k. Y me dice, si yo tengo una combinación de 6 en 2, esto va a ser igual a 6 factorial sobre 2 factorial por 6 menos 2 factorial.
que esta es la ecuación normal. Muy bien. Ahora, analizando esto, me queda 6 factorial sobre 2 factorial por 4 factorial. 6 menos 2 es 4 factorial. Hasta ahí creo que no hay mucho problema. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos todo el análisis, obviamente me va a quedar esto como 6 por 5 por 4 factorial sobre 2 factorial por 4 factorial, pero este sabemos que se va con este y me queda 6, pero 6 entre 2, porque tengo 2 factorial que es 2, 6 entre 2 es 3 y me queda 3 por 5. Esto quiere decir que esta C de 6 en 2 va a ser igual a 3 por 5, 15. Hasta ahí creo que no hay mucho problema. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que me da. Realmente esta como complementaria me dice que si yo tengo K más N menos K, pero ¿qué es K? Si nosotros vemos K es 6, es 2, perdón, más N menos K que es 4, 2 más N menos K, o sea, 2 más 4 es 6, y me dice que 6 es igual a 6. Efectivamente, 6 es igual a 6, entonces son complementarias. Por eso es que nosotros podemos llegar a estas estructuras, porque realmente son complementarias. Si nos damos cuenta, este N vale 6 y este K vale 2, pero como tenemos N menos K, aquí son 4, entonces es 2 y 4 son 6 y 6 arriba. Por eso tenemos K más N menos K igual a N. Efectivamente se cumple esa condición. Voy a borrar para seguir con la 4. Muy bien. Vamos a la propiedad 4. Y la propiedad 4 me dice lo siguiente. C de n en k menos 1 más C de n en k es igual a C de n más 1 en k. Pues tenemos que hacer el análisis, ¿no? Vamos, con un ejercicio lo podemos hacer muy simple. Si yo tengo la combinación de 7 en 3 más la combinación de 7 en 4, aquí tenemos n en k menos 1, n en k, y me dice que esto tiene que ser la combinación de C en n más 1, que sería 7 más 1, 8, y K, que sería 4. Vamos a verificar si es cierto. Hacemos los cálculos y vemos si llegamos al mismo resultado. El primero, 7, la combinación de 7 en 3 va a ser igual a 7 factorial sobre 3 factorial por 7 menos 3 factorial. Muy bien. Y esto va a ser igual a 7 por 6, perdón. 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial, porque 7 menos 3 es 4. Este se va con este, ¿sí? Y aquí tenemos un 3, pero es un 3 factorial, es 3 por 2, 6, es un 6. 6 entre 6 es a 1 y únicamente me queda 7 por 5. Y esto es igual a 35. ¿Ok? Entonces ya sabemos que esta combinación 7 en 3 me da 35. Vamos a la siguiente, y la siguiente me dice que es la combinación de 7 en 4. 7 en 4, esto va a ser igual a, si yo tengo 7 en 4, es 7 factorial sobre, aquí sería 4 factorial por 7 menos 4 factorial. Esto va a ser igual a
7 por 3, por 6, otra vez, por 5 por 4 factorial. Aquí tenemos 4 factorial por 7 menos 4 es 3 factorial. Y entonces aquí tenemos, este se va con este y me queda 7 por 6 por 5, pero aquí tengo un 3 factorial que es 3 por 2, 6. Entonces 6 entre 6 es a 1 y entonces me queda 7 por 5 y esto es igual a 35. Y si yo sumo 35 más 35, este resultado me va a dar 70. Ahora vamos a ver qué pasa con este. Ese me dice que es la combinación de 8 en 4, va a ser igual a 8 factorial sobre 4 factorial por n, que es 8 menos 4 factorial. Y esto va a ser igual a 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre, y aquí tenemos 4 factorial por 8 menos 4 es 4 factorial. Muy bien, este factorial se va con este y me queda lo mismo que 8 por 7 por 6 por 5 sobre 4 factorial, pero 4 factorial es 4 por 3 por 2, es 4 por 3 por 2 por 1, obviamente, ¿no? Bueno, entonces esto es 4 por 3. Bueno, vamos a, si eliminamos esto, resulta que yo puedo dividir, por ejemplo, 8 entre 4 me queda 2, aquí. Si yo divido 6 entre 3 me queda 2 también, ¿sí? Aquí. Y si yo divido, bueno, hasta ahí tendría que ser, porque aquí tendría que ser 2 por 2. Pero bueno, vamos a hacerlo más fácil, más rápido, para que no nos confunda. Entonces aquí tenemos 4 por 3, 12 por 2, 24, para rápido. Y acá tenemos el 8 por 7 por 6 por 5. Entonces, haciéndolo rápido, 8 por 7 por 6 por 5, esto me da 1680. 1680. Y si yo divido 1680 entre 24, esto me da como resultado, ¿qué creen? 70. Esto quiere decir que efectivamente este es igual a este. Y vean que se cumple la condición. Esta es la 4. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí las propiedades de las combinaciones. Y hasta aquí este video.